La lluvia tamborileaba monótona sobre el techo de la biblioteca del colegio. Alicia Mullen se ajustó las gafas y siguió ordenando los libros. 17 horas y 30 minutos. Aún faltaba media hora para el cierre, pero hoy no vendría casi nadie. Los escolares de Pembroke Pines preferían quedarse en casa con este tiempo. A ella le encantaba ese tiempo, el silencio, el olor de los libros, el golpeteo acompasado de la lluvia. Creaban una atmósfera especial de calma que últimamente se echaba de menos en casa. Alicia pasó la mano por los lomos de los libros, deteniéndose en un ejemplar andrajoso de Jane Eyre. 34 años, bibliotecaria y licenciada en filología, nada de lo que había soñado. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Ethan. Llego tarde. Reunión importante. No me esperes levantada. Alicia suspiró. Lo de siempre, pensó, guardándose el teléfono en el bolsillo de la Rebeca. La cuarta vez en una semana. Su matrimonio de 7 años se estaba convirtiendo poco a poco en una formalidad. Eran como dos vecinos que se cruzaban de vez en cuando en un piso compartido. Érase una vez. Las cosas habían sido diferentes. Ethan Raven, extravagante, carismático, con una impenetrable confianza en sí mismo, había irrumpido literalmente en su vida hacía 7 años. Ella trabajaba entonces en la biblioteca municipal, donde él acudía a recoger material para su proyecto empresarial. Su encuentro fue como una escena de una película romántica. Ella deja caer una pila de libros, él la ayuda a recogerlos, sus miradas se cruzan. 3 meses de romance embriagador y ya es la SERA. Raven. Todavía había algo irreal en el sonido de esa combinación de palabras. SRA. Raven. Aristocrático. No para alguien como ella. SRA. Mullen. ¿Puedo hablar con usted un momento? Alicia dio un respingo de sorpresa. Wendy, la limpiadora del colegio, estaba en la puerta. Siento haberla asustado. Hay algunas cajas de libros de texto nuevos. ¿Dónde los quieres? Déjalos en mi despacho, mañana los ordenaré, sonrió Alicia. La lluvia se intensificó. Alicia miró por la ventana las siluetas borrosas de los árboles del patio del colegio. ¿Debería preparar algo especial para cenar esta noche? Aunque Ethan volvería pasada la medianoche, tragaría apresuradamente algo de la nevera y se iría a la cama. Si es que volvía. A veces se quedaba en casa de un amigo después de las fiestas de empresa. Antes, Alicia se había preocupado y había llamado, pero con el tiempo lo había aceptado. 17 horas y 50 minutos. Hora de cerrar. En casa, Alicia preparó té y se acomodó en su sillón favorito con su portátil. Con un movimiento familiar, abrió las redes sociales. Aunque Alicia nunca había conocido a la familia de Ethan, conocía a su hermana Maggie en ausencia a través de Internet. Irónicamente, no había visto a los padres de su marido ni una sola vez en 7 años de matrimonio. Mis padres son muy conservadores y están acostumbrados a un cierto estilo de vida, decía siempre Ethan. Esperemos un poco hasta que sea el momento adecuado. Alicia nunca insistía. Cuanto más avanzaba, menos le apetecía conocer a gente que, en palabras de Ethan, aborda la elección de una nuera con el mismo cuidado que la elección de una cartera de inversiones. Poco a poco, fue aceptando que los padres de Ethan vivieran en Pembroke Pines y que ella solo supiera de ellos por las menciones ocasionales de su marido y las fotos en Internet. Estoy deseando que llegue la cena familiar de este sábado. Por fin podré verlos a todos juntos, decía el nuevo post de Maggie. La foto mostraba una elegante mesa para 8 comensales. Alicia sintió un escalofrío en el interior. ¿Una cena familiar? ¿Este sábado? ¿Por qué Ethan no había dicho nada? Hojeó frenéticamente su correspondencia del último mes. Nada parecido a una invitación, ni siquiera una mención a una cena familiar. Llamó. Tono de llamada. Tono de llamada. La persona que llama no está disponible temporalmente. De repente me vino a la mente una conversación reciente, 3 semanas atrás.
Ella había sacado el tema de reencontrarse con sus padres. Ahora mismo están muy ocupados, respondió entonces Ethan, sin apartar los ojos del teléfono. Quizá dentro de un mes o dos podamos ir. Ocupados, sonrió ahora Alicia con amargura. Lo ocupados que estaban los padres de Ethan se había convertido en la excusa universal cada vez que ella se ofrecía a conocerlos. Su madre, Lorraine, era una conocida dermatóloga de Pembroke Pines. Su padre, Eugene, era propietario de una cadena de concesionarios de automóviles. Ricos, elegantes, impecables, tan distintos de sus propios padres, simples profesores de una pequeña ciudad a 3 horas de distancia. Alicia no podía explicarse por qué continuaba siguiendo a Maggie en las redes sociales. Tal vez fuera la ingenua esperanza de formar parte algún día de la familia de su marido, o al menos de entender por qué Ethan insistía tanto en mantenerla alejada de sus seres queridos. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. ¿Alicia? La voz de Ethan sonaba tensa. ¿Estás en casa? Sí, ¿por qué? Hoy no voy a venir. Tengo una reunión importante con inversores mañana por la mañana, así que me quedaré a pasar la noche en la oficina. No quería molestarte, pero pensé en avisarte. Por supuesto, respondió con voz firme. Buena suerte con los inversores. Se quedó un rato sentada, mirando la pared. Luego volvió al portátil. Los mensajes privados de Maggie estaban cerrados, pero entre los comentaristas de su entrada, Alicia vio a Chloe, una chica con la que había charlado una vez en la fiesta de empresa de Ethan. Por si acaso, Alicia le envió un mensaje. «Hola Chloe, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte?» 1 hora más tarde, supo que, efectivamente, la cena familiar estaba prevista para este sábado, a las 17, en casa de los padres de Ethan. Según Chloe, la gente más cercana había sido invitada. Pero a mí no, pensó Alicia con amargura, porque no parezco estar entre los más allegados. Un pensamiento repentino la dejó helada. ¿Y si Ethan ni siquiera la había mencionado a sus padres? O peor aún, ¿y si les hubiera dicho algo que explicara su ausencia? En los últimos 2 años, Ethan había viajado a menudo solo a casa de sus padres, explicando que eran visitas rápidas, asuntos de negocios, sin necesidad de cansarla con el viaje. Alicia nunca había insistido, creyendo que era lo mejor. No tendría que sentirse como una extraña en su mundo, hablando de clubs de golf, recaudaciones de fondos y carteras de inversiones. Pero ahora, al mirar el post de Maggie, sintió una irritación ahogada. 7 años de matrimonio y aún no conocía a la familia de su marido. Eso no es normal. Es sospechoso. Alicia encendió la televisión, intentando distraerse, pero sus pensamientos volvieron obstinadamente a la cena del sábado por la noche. ¿Por qué Ethan se lo había ocultado? ¿Qué había pasado con su relación? ¿Cuándo habían dejado de ser una pareja para convertirse en dos extraños? La respuesta era obvia. Poco a poco, imperceptiblemente, día a día. Cuando ella dejó de preguntarle por sus retrasos, cuando él dejó de interesarse por su día, cuando el sexo se convirtió en una rara formalidad, cuando la conversación de la cena se convirtió en silencio, interrumpido por el sonido de las notificaciones de su teléfono. Alicia pasó el día siguiente analizando la situación. Durante la pausa para comer, encontró una foto en su teléfono que había sido tomada en la fiesta de empresa de Ethan el año anterior. En ella, su marido aparecía rodeado de colegas. Destacaba entre ellos una espectacular morena a la que Ethan presentó como Rosalind, nuestra nueva persona de marketing. Alicia recordaba haberse sentido incómoda toda la velada. Los colegas de Ethan habían sido educados, pero ella había captado miradas de sorpresa, como si su presencia fuera algo inesperado. Amplió la foto, examinando a Rosalind. Alta, de figura impecable, con un elegante vestido negro.
El tipo de mujer con la que Ethan luciría armonioso en las fotos familiares de la lujosa casa de sus padres, en contraposición a la recatada y algo tímida bibliotecaria. «Estás viendo fantasmas», se dijo a sí misma, tirando el teléfono. Pero esa noche, de vuelta en casa, Alicia no podía calmarse. Mientras Ethan no estaba a la vista, revisó su correo electrónico. Conocían las contraseñas del otro desde los primeros días de su matrimonio. En la carpeta Enviados encontró un mensaje de la madre de Ethan fechado el mes pasado. «Mamá, gracias por comprenderme. La situación es difícil, pero lo estoy superando. Espero que Rosalind y tú encontréis algo en común». Eso era raro. ¿Por qué iba la madre de Ethan a encontrar puntos en común con su colega? La siguiente carta la dejó helada. «Por favor, envía los papeles de venta de la casa que firmaste la última vez. Rosalind cree que podríamos haber encontrado una opción mejor. Ya sabes lo quisquillosa que es con estos asuntos». Alicia no recordaba que Ethan hubiera hablado de comprar una casa con ella. ¿Qué casa? ¿Y por qué Rosalind tenía que tomar la decisión? El viernes, los acontecimientos dieron un giro aún más extraño. Mirando el correo en su ordenador del trabajo, Alicia encontró un aviso del servicio de reparto. Las flores encargadas por Ethan habían sido entregadas con éxito, pero no a ella, sino a Rosalind Frost. «Tú te lo has buscado», susurró, tomando una decisión. El sábado se puso su mejor vestido, un azul oscuro de manga larga y escote modesto. Se peinó y se maquilló ligeramente. Ethan le envió un mensaje esta mañana diciendo que estaba ocupado con clientes todo el día. Ocupado, por supuesto. A las 16:30 se subió a su pequeño Honda y se dirigió al lujoso barrio de Pembroke Pines, donde vivían los padres de Ethan según Internet. Nunca había estado en su casa, pero había encontrado la dirección en el correo de su marido. Aparcó a una manzana de distancia y se miró en el espejo retrovisor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó a su reflejo. La respuesta estaba clara. Iba a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. La espaciosa casa de 2 plantas de Ocean Drive era exactamente como Alicia la había imaginado. El césped perfectamente recortado, las estatuas de mármol, los exquisitos parterres, todo gritaba riqueza y gusto impecable. Había 4 coches alineados en la entrada y Alicia reconoció inmediatamente el Audi azul oscuro de Ethan. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Alicia se sentó en su coche, aparcado al final de la calle, y se quedó mirando la casa, intentando recuperar la compostura. Sus pensamientos eran confusos. Quizá estaba equivocada. Tal vez todo esto tenía una explicación inocente y ella solo estaba dándose cuerda a sí misma. Su teléfono sonó. Un mensaje de Ethan. «Estaré fuera hasta tarde. No me esperes levantada». Alicia exhaló lentamente, salió del coche y caminó decidida hacia la casa. La grava crujía bajo sus talones. Solo había un pensamiento en su cabeza. «¿Qué diré cuando abra la puerta?». El plan se acabó en cuanto llegó a la casa. Lo siguiente no lo había pensado. Al acercarse a la puerta, Alicia oyó conversaciones y risas procedentes del interior de la casa. Eran muchas voces, alegres, relajadas, pertenecientes a personas conectadas por algo en común. Levantó la mano para hacer una llamada, pero se quedó inmóvil. ¿Y si se daba la vuelta y se marchaba? ¿Por qué humillarse? ¿No sería mejor esperar a Ethan en casa y hablar tranquilamente? Pero en ese mismo momento se abrió la puerta. Una mujer joven estaba en el umbral con un vaso de vino en la mano. «¡Oh!», gritó, casi derramando el contenido del vaso. «Me has asustado». «Lo siento», murmuró Alicia. Estoy buscando a Ethan Raven». La mujer la miró de pies a cabeza con indisimulada curiosidad. «¿Ethan? Claro que está aquí. ¿Y usted es?». «Soy Alicia. Ella dudó. ¿Quién es ella ahora? ¿Después de todo lo que había pasado? «Soy su esposa», terminó de decir con firmeza. La mujer enarcó las cejas. «¿Esposa?
preguntó desconcertada. Pero, Ethan, su rostro mostró toda una gama de emociones. Desconcierto, luego comprensión y, por último, algo parecido a la vergüenza. Adelante, dijo por fin. Me llamo Jenny. Soy amiga de Maggie. La casa era aún más impresionante por dentro que por fuera. Techos altos, suelos de mármol, muebles antiguos. Parecía sacada de las páginas de una revista de interiorismo. Jenny la condujo por el espacioso vestíbulo hasta el salón, de donde procedían las voces. «Espera aquí», susurró, desapareciendo por la esquina. Alicia oyó una conversación apagada y luego risas. Alguien ponía música, jazz, suave y relajante. A través de la puerta entreabierta pudo ver parte del salón. Una chimenea con leños encendidos, un sofá donde se sentaba una pareja de ancianos y copas de cristal sobre una mesa. De repente, Jenny volvió. «Están en el comedor», dijo claramente nerviosa. No se lo he dicho a nadie. Creo que será mejor que...» No terminó, pero Alicia sabía que era mejor tomar a todos por sorpresa, especialmente a Ethan. Siguió a Jenny a través del salón, donde una pareja de ancianos, aparentemente parientes lejanos, la saludó cortésmente con la cabeza y se encontró ante la puerta del espacioso comedor. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Alicia lo vio todo con una claridad asombrosa, una larga mesa ovalada cargada de platos finos y decantadores de vino, 6 personas sentadas a su alrededor. En la cabecera de la mesa había una elegante pareja de pelo gris que ella identificó inmediatamente como los padres de Ethan, Eugene y Lorraine. A la derecha estaba Maggie, la hermana de Ethan, con su marido, y frente a ellos, Ethan estaba sentado inclinado hacia su compañera, la misma Rosalind de la fiesta de empresa. Hablaban animadamente de algo, con la mano de él apoyada en el hombro de ella. Rosalind sonreía, resplandeciente con su vestido crema, perfectamente peinada y maquillada. Jenny tosió suavemente, llamando la atención. La conversación en la mesa se apagó. «Tenemos un invitado», dijo insegura. 6 pares de ojos se volvieron hacia Alicia. Ethan se puso pálido como si le hubieran drenado la sangre. Apartó la mano del hombro de Rosalind y se levantó de un salto, derribando su vaso. «¿Alicia?», exhaló. «¿Qué estás...?» «Hola, Ethan», dijo ella con calma, sorprendida de su propia compostura. «Siento interrumpir la cena». Se hizo un pesado silencio. Rosalind miró de Ethan a Alicia y viceversa. Lorraine Raven fue la primera en romper el silencio. «Lo siento, ¿es usted?», preguntó con educado desconcierto. Antes de que Alicia pudiera responder, Ethan se adelantó, impidiéndole el paso a los demás. «Mamá, papá, esta es mi colega, Alicia. Está ayudando en nuestro proyecto benéfico». «Soy su mujer», interrumpió Alicia, mirando directamente a los ojos de Lorraine. 7 años ya. La expresión de Lorraine pasó de la perplejidad a la sorpresa y luego a algo parecido al horror. «¿Qué?», exhaló. Pero se volvió hacia su hijo. «¿Ethan? ¿Es verdad?». Había tal incredulidad en su voz que Alicia se dio cuenta de que Ethan les estaba contando algo completamente distinto. Rosalind se levantó lentamente de la mesa. «¿De qué está hablando, Ethan?», le temblaba la voz. «¿Quién es esa mujer?». «Soy su esposa legal», repitió Alicia. «¿Y quién eres tú para él?». Una pregunta interesante. Eugene Raven, que hasta ahora había estado observando en silencio lo que ocurría, se puso en pie. «Entonces, creo que todos tenemos que calmarnos y averiguar qué está pasando», dijo con un claro esfuerzo. «Ethan, por favor, explícate». Ethan se quedó de pie, pálido como una sábana, arrugando frenéticamente la servilleta entre las manos. Le corría el sudor por la frente. «No es lo que piensas», murmuró, volviéndose hacia Alicia. «¿Qué se supone que debo pensar?», preguntó ella con frialdad. «¿Que te han clonado? ¿Que tienes amnesia? ¿Que esto es una broma para un programa de televisión?». Rosalind,
que seguía atónita, se volvió hacia Lorraine. ¿Lo sabías?, preguntó con voz temblorosa. Lorraine movió la cabeza negativamente. Ethan nos contó que llevaba 5 años divorciado, dijo, que su primer matrimonio había sido un error de juventud. Cada palabra golpeó a Alicia como una bofetada. 5 años, todo este tiempo. Se agarró al respaldo de la silla para no caerse. Maggie, aún en silencio, se levantó y se acercó a Alicia. ¿De verdad eres su mujer?, preguntó en voz baja. ¿Tienes alguna prueba? Alicia sacó en silencio su pasaporte del bolso y se lo tendió. Maggie miró el documento y luego desvió la mirada hacia su hermano. ¿Qué demonios es esto, Ethan?, soltó. Puedo explicártelo, dijo Ethan. De acuerdo, asintió Alicia. Explícanoslo a todos. A mí, a tu verdadera esposa, a Rosalind, tú, quien quiera que sea, y a tus padres, que resulta que pensaban que estábamos divorciados. ¿Divorciados?, interrumpió Rosalind. Pero dijiste que eras viudo, que tu mujer había muerto en un accidente de coche. Una nueva oleada de asombro recorrió la sala. Lorraine se desplomó en su silla, conmocionada. Ethan nos dijo que estabas divorciado, repitió mirando a Alicia. Que no erais el uno para el otro, que erais amigos. Alicia sonrió con amargura. ¿Amigas? ¡Qué curioso! Todos estos años creí que éramos marido y mujer, aunque no los más felices. En ese momento, Rosalind pareció darse cuenta de toda la situación. Se quitó lentamente el anillo del dedo. Alicia solo se fijó ahora en el gran diamante y lo colocó sobre la mesa delante de Ethan. «Cabrón», dijo en voz baja. «Llevamos 3 meses prometidos. Me presentaste a tus padres como tu futura esposa. Reservaste la iglesia para nuestra boda. Elegimos una casa. ¿Y todo este tiempo has estado casado con otra mujer?» Ethan parecía acorralado. Miró impotente a Alicia, a Rosalind y luego a sus padres. «Puedo explicarlo», dijo de nuevo. «Creo que está suficientemente claro», dijo Maggie con brusquedad. «Nos has estado mintiendo a todos, desde hace años. ¿En qué más has mentido, Ethan?» Eugene negó con la cabeza. «¿Esto es bigamia?», preguntó con horror. «Eso es un delito grave». «No, papá», respondió Ethan rápidamente. «Técnicamente, Rosalind y yo no estamos casados». «Técnicamente», exclamó Rosalind, alzando la voz. «¿En serio? Te comprometiste conmigo sabiendo que estás casado con otra mujer y todo lo que puedes decir es técnicamente». Cogió su bolso de la silla. «Me voy», anunció, «y no quiero volver a verte». «Ross, espera». Ethan se acercó a ella, pero Rosalind retrocedió. «No te atrevas a tocarme», siseó ella. «Estás enfermo, Ethan. Necesitas ayuda». Se volvió hacia Alicia. «Lo siento», dijo, y había sinceridad en su voz. «No lo sabía. Juro que no lo sabía». Alicia asintió en silencio. Extrañamente, la creía. Los ojos de Rosalind contenían el mismo dolor y humillación que ella misma estaba sintiendo ahora mismo. Rosalind salió rápidamente de la habitación. La puerta se cerró de golpe. El silencio que se hizo tras su marcha era casi palpable. Ethan se relamió nervioso. «Alicia, hablemos en privado», pidió. «No creo que tengamos nada de qué hablar», respondió ella con gélida calma. Lorraine se levantó sobre piernas temblorosas. «Necesito un vaso de agua», murmuró, y salió rápidamente de la habitación. Eugene la siguió, lanzando a su hijo una mirada de decepción. Maggie y su marido intercambiaron miradas. «Creo que deberíamos», comenzó el marido de Maggie. «Quédate, Paul», pidió Maggie. «Quiero oír lo que mi hermano tiene que decir». Ethan se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «No es lo que pensáis», repitió. «¿Qué debemos pensar?», preguntó Alicia. «Explícamelo, Ethan. Explícanoslo a todos». Levantó la vista, ojos rojos, cansados, desesperados. «Fue un accidente», comenzó. «Yo no lo planeé.
Es solo que mis padres me presionaron tanto, me exigieron que... Se detuvo, consciente de que cualquier explicación empeoraría las cosas. ¿Te presionamos? Y Eugene volvió a entrar en la habitación, seguido de Lorraine con un vaso de agua. ¿En qué sentido? Al elegir esposa, contestó Ethan en voz baja. Siempre quisisteis que me casara con alguien de nuestro círculo. Lorraine exhaló bruscamente. ¿Y por eso nos has estado engañando todos estos años, en lugar de presentarnos a tu verdadera esposa? No lo aprobarías, dijo Ethan con repentina amargura. Alicia no encaja en tus criterios. No es de familia rica, no hace obras de caridad, no juega al golf. Es una mujer corriente con un trabajo corriente. Cada palabra golpeó a Alicia como un latigazo. Por eso nunca la había invitado a conocer a sus padres. Se avergonzaba de ella. ¿Nos mentiste a todos porque temías que no aprobáramos tus elecciones?, dijo Eugene lentamente. Eso es una locura, Ethan. Tenía miedo de perder vuestro respeto, contestó Ethan en voz baja. Y entonces las cosas fueron demasiado lejos. ¿Qué pasa conmigo?, le tembló la voz a Alicia. ¿No merezco respeto? Me mentiste durante años. Dijiste que tus padres estaban ocupados, que estaban de viaje, que no estaban preparados para aceptarme. Y la verdad es que te daba vergüenza presentarme a tu familia. Eso no es verdad, protestó Ethan. ¿No? Entonces, ¿cómo? Ella lo miró sin reconocer al hombre con el que se había casado. ¿Ibas a dejarme por Rosalind? ¿O pensabas continuar con esta doble vida? Ethan guardó silencio, incapaz de mirarla a los ojos. Alicia, llamó Lorraine en voz baja. ¿Puedo ofrecerte un té? Creo que todos necesitamos calmarnos un poco. Extrañamente, Alicia vio auténtica simpatía en los ojos de aquella mujer a la que veía por primera vez. Esta simple reacción humana rompió de repente su compostura. No hace falta, gracias, dijo, con lágrimas en la garganta. Ahora me voy. Espera, saltó Ethan de la silla. Hablemos. Aquí no. En casa. ¿En casa? Alicia rió con amargura. ¿Dónde está nuestro hogar, Ethan? ¿En ese piso donde apareces una vez a la semana? ¿O en esa casa nueva que Rosalind y tú ibais a comprar? Se volvió hacia la puerta, pero Ethan la agarró del brazo. Por favor, sonaba desesperado. Dame la oportunidad de explicarme. Suéltame, dijo ella en voz baja pero con firmeza. No tengo nada más que decirte. Él le soltó los dedos y ella salió rápidamente de la habitación. Te acompaño fuera, la siguió Maggie. En la puerta, Alicia se dio la vuelta. Maggie estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, una expresión de dolor y confusión en el rostro. Lo siento, dijo. No lo sabíamos. Te creo, asintió Alicia. Salió y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Se sentía vacía. Ningún alivio por haber descubierto la verdad, ningún triunfo por haber sacado a Ethan a la luz. Solo un dolor ensordecedor y una sensación de pérdida, no tanto de su marido, sino de 7 años de su vida desperdiciados con un hombre que no era digno de ella. Cuando llegó a casa, Alicia permaneció sentada en el coche durante largo rato, incapaz de encontrar fuerzas para salir. ¿Y ahora qué? ¿Volver al piso vacío, recoger sus cosas y empezar de nuevo? Tenía 34 años. Durante 7 años había vivido una mentira. ¿Sería posible recuperarse de semejante traición? Sonó el teléfono. Ethan. Colgó la llamada y apagó el teléfono. Cuando llegó al piso, lo primero que hizo Alicia fue sacar la maleta del armario. Pasara lo que pasara, una cosa tenía clara: no se quedaría en el piso ni un día más. La revelación en la cena familiar la había dejado destrozada. Alicia pasó la noche en un motel de carretera, incapaz de volver al piso que compartía con Ethan. Sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. A la mañana siguiente, fue a trabajar como de costumbre.
Preparaba los libros mecánicamente, ayudaba a los alumnos con los proyectos, respondía a las preguntas de sus compañeros. Nadie se dio cuenta de que por dentro estaba completamente destrozada. S.R.A. Mullen, ¿se encuentra bien?, preguntó Wendy, la conserje del colegio, al darse cuenta de que Alicia llevaba 10 minutos mirando al vacío con un libro en la mano. Sí, claro, intentó sonreír Alicia. Estoy un poco cansada. En su hora del almuerzo, vio 5 llamadas perdidas más de Ethan y un mensaje. Tenemos que hablar. Por favor. Al final del día, Alicia decidió que no podía evitar esta conversación para siempre. Necesitaba respuestas, se merecía una explicación. Así que, en lugar de volver al motel, se dirigió al piso de Ethan y ella. Lo encontró sentado junto a la puerta en el pasillo, sin afeitar, con la ropa desarreglada y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Alicia se levantó de un salto al verla. «Estás aquí». «Para hablar», aclaró ella con frialdad abriendo la puerta. Nada más. Al entrar en el piso, se sintió incómoda. Ayer había sido su casa. Ahora solo era un lugar lleno de mentiras. ¿Un café?, le ofreció Ethan frotándose las manos con nerviosismo. No hace falta. Alicia se sentó en la silla, haciéndole un gesto para que se sentara frente a ella. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué? Ethan se hundió en el sofá, encorvado como bajo el peso de un peso invisible. No sé por dónde empezar, dijo en voz baja. Por el principio, respondió Alicia. ¿Por qué nunca me presentaste a tus padres? ¿Por qué les mentiste sobre nuestro divorcio? Y lo más importante, ¿por qué les presentaste a otra mujer como tu esposa? Ethan se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido tan dulce. Ahora solo parecía un tic nervioso. Es difícil de explicar, empezó. Mis padres siempre tuvieron ciertas expectativas sobre mi vida, especialmente mi padre. Para él es importante el estatus, el prestigio. Cuando decidí casarme contigo, sabía que no lo aprobarían. ¿Por qué soy bibliotecaria? Alicia sintió que la amargura crecía en su interior. ¿No eres lo bastante buena para la familia Raven? No se trata de ti, replicó Ethan rápidamente. Eres maravillosa. Es solo que ellos son unos snobs, Alicia. Llevan toda la vida intentando encajar en la clase alta de Pembroke Pines y esperaban que me casara con alguien que les ayudara a consolidar su posición social. ¿Y por eso elegiste mentir en lugar de defender tu elección? Alicia negó con la cabeza. Eso no me lo creo. Eres un hombre adulto, Ethan, no un niño temeroso de la desaprobación paterna. Bajó los ojos. Creía que era temporal, dijo en voz baja. Al principio solo estaba retrasando el momento de conocerte. Les decía que estabas ocupado, que acabábamos de empezar a vernos. Y entonces mi padre me ofreció un puesto en la empresa. Dijo que necesitaba mostrar mi boi y viso. ¿Y decidiste que lo maduro y responsable era mentir sobre tu matrimonio? Alicia no pudo ocultar su sarcasmo. No. Ethan arrugó la nariz. Le conté que había roto con la chica que mencioné antes. Iba a guiar a alguien nuevo con el tiempo y a ir haciéndole poco a poco a la idea de que eras tú. Pero entonces dejó de hablar. ¿Luego qué? Entonces apareció Rosalind, admitió Ethan. La nueva comercial de la empresa de su padre, inteligente, hermosa, en el círculo correcto. Papá empezó a insinuar que haríamos buena pareja, y en uno de los actos corporativos en los que tenía que aparecer con mi pareja, le pedí que viniera conmigo, solo como colega. Alicia recordó aquella noche, el único acto de empresa al que Ethan la había llevado, lo incómoda que se había sentido entre toda aquella gente con trajes caros, hablando de cosas que no entendía, cómo había captado las miradas apreciativas, cómo Ethan parecía avergonzarse de ella cuando la presentaba a sus colegas. ¿Cuándo empezaste a hacerla pasar por tu mujer?, preguntó Alicia tratando de mantener la voz firme. Ethan suspiró.
Ocurrió por accidente. En un acto benéfico, hace unos 3 años, alguien nos presentó por error como pareja y no nos molestamos en corregirlo. Parecía divertido, un pequeño juego. Luego, en el siguiente evento, mi madre preguntó por mi novia, Rosalind. No encontré fuerzas para decir la verdad. 3 años, susurró Alicia. Has estado mintiendo durante 3 años. Al principio solo eran incidentes aislados, continuó Ethan apresuradamente. Actos de empresa, actos benéficos. Rosalind creía que estábamos interpretando un papel para mis padres porque eran demasiado conservadores. Le dije que en realidad estaba casado, pero que mi mujer y yo nos estábamos divorciando. ¿Le mentiste sobre mí?, se maravilló Alicia. Le dije que mi mujer y yo apenas nos veíamos, que el matrimonio se había roto. Ethan no se atrevía a mirarla. Con el tiempo, empezó a esperar a que formalizara definitivamente el divorcio, y yo seguía posponiéndolo. ¿Y por qué se la presentaste a tus padres como tu esposa? Alicia intentó comprender la lógica de sus actos. Podrías haber dicho simplemente que era tu novia. Mis padres son muy tradicionales, explicó Ethan. No aprobarían que viviera con una mujer sin casarme, sobre todo después de decirles que me divorcié de ti. Espera. Alicia levantó la mano. ¿Les dijiste que nos habíamos divorciado? ¿Cuándo? Ethan bajó aún más la cabeza. 1 año después de la boda, casi susurró. Todos insistían en conocerte, y yo temía que te criticaran, que te sintieras incómodo, así que les dije que habíamos roto, que el matrimonio había sido un error. Alicia sintió que las náuseas le subían por la garganta. 6 años. 6 años de sus 7 años de matrimonio, sus padres pensaron que estaban divorciados. ¿Qué le dijiste a Rosalind?, preguntó, luchando por controlar la voz. Que estaba muerta. Ethan se estremeció. No, respondió. Le dije que estábamos a punto de divorciarnos, que estábamos separados, que apenas te veía. Ella pensaba que trabajabas mucho, que siempre estabas de viaje. ¡Qué conveniente!, sonrió Alicia con amargura. ¿Y ella se lo creyó? Al principio no, admitió Ethan. Pero con el tiempo, sí. Empezamos a aparecer juntos en todos los eventos. Conoció a mis padres, a los colegas. Todos pensaban que éramos pareja. Y entonces era demasiado tarde para hacer un cambio. ¿Demasiado tarde?, interrumpió Alicia. Podrías haber dicho la verdad en cualquier momento, pedir disculpas. Haz las cosas bien. No lo entiendes. Ethan sonaba desesperado. Estaba atrapado. Mis padres adoraban a Rosalind. Ella y yo encajábamos en su mundo. Mi padre estaba tan contento que me hizo socio de la firma. Y entonces Rosalind empezó a hablar de matrimonio, de hijos. ¿Y decidiste comprometerte con ella? Alicia no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Ya casado conmigo? Salió sin querer. Ethan se tapó la cara con las manos. Estábamos cenando con sus padres. Todos hablaban del futuro. Y su padre me preguntó directamente cuándo nos casaríamos por fin. Le dije que pronto. Al día siguiente compré un anillo. «Estás loco», susurró Alicia. «O una psicópata. Una persona normal no hace eso». «Lo sé». Ethan la miró, agotado. «Sé que lo he estropeado todo, pero te quiero, Alicia. Te quiero de verdad. Solo lo he estropeado todo. Dejé que mi miedo a mis padres, mi deseo de ajustarme a sus expectativas, arruinara lo más importante de mi vida». «¿Me quieres?». Alicia lo miró desconcertada. «No sabes lo que es el amor, Ethan. El amor es respeto, honestidad, orgullo de tu pareja. Y tú, te avergonzabas de mí». «No», exclamó. «Estaba orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Solo temía que mis padres no apreciaran tus cualidades, que te hicieran daño con su esnobismo». «¿Así que decidiste apartarme de tu vida?». Alicia negó con la cabeza. «No me trago esa explicación, Ethan. Tú solo querías una esposa inocente y cariñosa en casa y otra glamurosa y obsesionada con su estatus para presumir ante el público.
Era un acuerdo cómodo. Ethan guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras para justificarse. ¿Y qué hay de Rosalind?, continuó Alicia. Dices que me quieres, pero te comprometiste con ella. Planeaste una boda. La engañaste igual que me engañaste a mí. Con Rosalind es diferente, dijo Ethan lentamente. Ella entiende mi mundo, mis ambiciones. Ella es fácil de estar con mis padres, en eventos corporativos. Sabe cómo comportarse, de qué hablar. A diferencia de mí, terminó Alicia por él. No me refería a eso, protestó Ethan. Es que Rosalind es como de otro mundo, el mundo en el que siempre he querido estar. Y tú eres real, honesta. Contigo puedo ser yo misma, sin fingimientos. Excepto fingir que eres un marido fiel, claro, dijo Alicia con amargura. Ethan bajó la cabeza. Metí la pata, admitió. Pero puedo arreglarlo, te lo juro. Les diré la verdad a mis padres. Romperé mi compromiso con Rosalind. Empezaremos de nuevo. ¿Un nuevo comienzo? Alicia le miró como si estuviera loco. ¿De verdad crees que querría quedarme contigo después de todo esto? Llevamos juntos 7 años, sonaba desesperado. ¿Eso no significa nada? Sí, asintió Alicia. Significa que durante 7 años he vivido con un hombre al que no conocía. Un hombre que se avergonzaba tanto de mí que decidió fingir el divorcio para no tener que presentarme a sus padres. No me avergonzaba de ti, exclamó Ethan. Temía por ti. Temía que te hicieran daño con su esnobismo, sus comentarios. Basta, lo interrumpió Alicia. No eches la culpa a los demás. Has tomado tus propias decisiones cada día durante 7 años. ¿Y Rosalind?, preguntó Ethan tras una pausa. Ya viste cómo reaccionó. No sabía la verdad. Creyó que nos casaríamos pronto. Ella también es una víctima, convino Alicia. Nos has mentido a los dos, tanto a ella como a mí. Hablaré con ella, dijo Ethan. Le explicaré todo. Le pediré disculpas. También hablaré con mis padres. Les diré la verdad, finalmente. ¿Y después qué?, preguntó Alicia. ¿De verdad crees que con disculparte todo volverá a la normalidad? No, admitió Ethan. Pero estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación. Ir a un terapeuta, si es necesario. Haré lo que haga falta para recuperar tu confianza. Alicia se quedó mirándolo, llorando, exhausta, aferrándose desesperadamente a una última oportunidad. Una parte de ella quería creer que era sincero, que la quería de verdad y que solo estaba confundido. No te prometo nada, dijo, pero me lo pensaré. Fue al dormitorio y metió las cosas necesarias en una pequeña bolsa. Cuando volvió al salón, Ethan estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Te llamaré mañana, dijo Alicia, dirigiéndose a la puerta. Te quiero, dijo Ethan en voz baja. A pesar de todo, te quiero de verdad. Alicia se detuvo en la puerta sin volverse. No es suficiente, dijo y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Fuera llovía. Alicia se detuvo bajo la visera de la entrada, dudando en dar un paso bajo las frías gotas, como si ese paso significara una ruptura definitiva con su vida pasada, un salto hacia lo desconocido. El teléfono de su bolso sonó. Lo cogió, pero no era Ethan. ¿Hola? ¿Alicia? La voz de Rosalind sonaba tensa. Soy Rosalind Frost. Nosotros conocimos en la cena en casa de los padres de Ethan. Lo recuerdo, contestó Alicia secamente, adentrándose en la lluvia y abriendo el paraguas. Tenemos que hablar, dijo Rosalind. En persona. Hay cosas que necesitas saber. Alicia se detuvo en medio de la acera. No estoy segura de que sea una buena idea. Créeme, es importante, insistió Rosalind. No solo para ti, sino también para mí. Puedo ir donde tú quieras, o podríamos encontrarnos en algún lugar neutral. Alicia dudó. Por un lado, pensó que sería mejor olvidarlo todo y seguir adelante. Por otro, Rosalind era la única persona que podía entender por lo que estaba pasando. El Blue Cap Café, en Maple y la Quinta, dentro de 1 hora, dijo al fin.
¿Lo conoces? Sí, exhaló Rosalind con un suspiro de alivio. Allí estaré. El café era cálido y acogedor. Alicia eligió una mesa en un rincón, alejada de los demás clientes. Pidió té y estaba removiéndolo distraídamente con una cuchara cuando se abrió la puerta y entró Rosalind. Su aspecto era muy diferente al de la cena. Nada de maquillaje impecable, peinados elegantes ni ropa de diseño. Solo una mujer en vaqueros y un jersey, con el pelo recogido en una coleta descuidada y los ojos manchados de lágrimas. «Gracias por recibirme», dijo Rosalind, tomando asiento frente a ella. La camarera trajo un segundo té, y durante un rato permanecieron sentadas en silencio, sin mirarse. «Ethan ha venido a verme hoy», dijo finalmente Rosalind. Intentó explicarse. Dijo que me amaba, pero que estaba confundido, que su matrimonio contigo hace tiempo que solo existe en el papel. «¿Y tú le creíste?» Alicia levantó la vista. «No», sacudió Rosalind la cabeza. «Esta vez no. Hace 2 días, tal vez. Pero ahora», sonrió amargamente, «ahora sé que es un mentiroso maravilloso». «Lo siento», dijo Alicia de repente. «Yo también», asintió Rosalind. «Lo siento por las dos». Tomó un sorbo de té. «No es de eso de lo que quería hablarte. Hay cosas que necesitas saber sobre tu marido». «Ex marido», corrigió Alicia automáticamente. «Voy a pedir el divorcio en cuanto consiga un abogado». «Es razonable», aceptó Rosalind. «Pero primero, escucha. Ethan no es quien dice ser. Incluso conmigo estaba fingiendo, interpretando el papel de un exitoso y rico hombre de negocios». «¿Y quién es realmente?», preguntó Alicia. Rosalind sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. «Trabajo como analista financiera para la empresa de su padre», dijo. «Después de lo ocurrido, decidí investigar algunas cosas que me preocupaban, algunos hechos interesantes». Abrió una carpeta y mostró algunos documentos. «Ethan pidió préstamos a mi nombre», dijo. «Con mi consentimiento, pero bajo falsos pretextos. Dijo que era para invertir en empresas prometedoras. En realidad, el dinero lo utilizaba para pagar sus gastos. Restaurantes caros, hoteles, regalos». Pasó página. «Y este es el informe del estado financiero de la empresa». Ethan había retirado casi $250,000 en los últimos 2 años. Pequeñas cantidades que no levantaban sospechas. Hasta ayer. Alicia sintió que las náuseas le subían por la garganta. «¿Ayer?», preguntó en voz baja. Eugene estaba revisando el informe trimestral y se dio cuenta de las discrepancias, explicó Rosalind. «Me pidió que lo investigara. Encontré una serie de transacciones sospechosas, todas firmadas por Ethan. ¿Y se lo dijiste a Eugene?» «Tuve que hacerlo», asintió Rosalind. «Es mi trabajo. No se tomó la noticia demasiado bien». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Alicia, aunque ya sabía la respuesta. «Eugene está furioso», dijo Rosalind. «Va a presentar una denuncia a la policía. Malversación, fraude, falsificación de documentos. Ethan podría conseguir tiempo real». Alicia cerró los ojos. El hombre con el que había vivido 7 años resultó ser no solo un mentiroso, sino un criminal en potencia. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó sin abrir los ojos. «Porque tienes derecho a saberlo», respondió Rosalind con firmeza. «Y también porque…» dejó de hablar. «¿Qué?». Alicia abrió los ojos. «Deberías comprobar tus finanzas», dijo Rosalind en voz baja. «El historial de crédito, las facturas. Ethan también podría haber usado tu nombre». Alicia sintió un escalofrío en su interior. Nunca se había interesado por sus finanzas conjuntas, ya que confiaba plenamente en Ethan. «¿Tenéis cuentas conjuntas?», preguntó Rosalind. «Sí», asintió Alicia. Una para los gastos diarios». «Compruébalo», aconsejó Rosalind. «Y comprueba también tu historial crediticio. Puede que haya préstamos a tu nombre que desconozcas». Alicia asintió en silencio.
Una parte de ella no quería creer que Ethan pudiera haber llegado tan lejos, pero después de todo lo que había salido a la luz en los 2 últimos días... «Hay algo más», dijo Rosalind, sacando un sobre de su bolso. «Son fotografías. Me las envió una amiga, sabiendo que Ethan y yo, que estábamos juntos. Estuvo de viaje por Europa el mes pasado». Le tendió el sobre a Alicia. Sonriendo en las fotos estaba Ethan, abrazando a una hermosa rubia. Estaban frente a la Torre Eiffel, besándose en la Fontana di Trevi, cogidos de la mano en algún restaurante. A juzgar por la fecha, las fotos fueron tomadas hace poco más de un mes. «Me dijo que iba a una conferencia en Berlín», dijo Rosalind en voz baja. «Solo. Y él me dijo que estaba de viaje de negocios en Chicago», contestó Alicia en voz baja. Sus miradas se encontraron. Dos personas que habían descubierto que vivían en un mundo de ilusiones. «¿Quién es ella?», preguntó Alicia señalando a la rubia. «No tengo ni idea», sonrió Rosalind con amargura. «Quizá otra Haye, o simplemente una amante mientras dure el viaje». «Jesús». Alicia se reclinó en la silla. «¿Quién es este hombre? Creía que lo conocía desde hacía 7 años y resulta que no lo conocía de nada». «Yo tampoco», asintió Rosalind. «Estuvimos juntos 3 años. Me presentó a sus padres, a sus amigos, a sus colegas. Hablamos de la boda, de los niños, de la casa, y mientras tanto él estaba casado contigo y, al parecer, saliendo con otra. Se quedaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. «¿Qué vais a hacer?», preguntó por fin Alicia. «Me voy», dijo Rosalind con firmeza. «A Seattle. Tengo una oferta de trabajo allí, lejos de este lugar, lejos de esta gente, de los recuerdos». «Eso tiene sentido», asintió Alicia. «¿Y tú?». «No lo sé», respondió Alicia con sinceridad. «Me estoy quedando con una amiga. Mañana empezaré a buscar piso. Después…» se encogió de hombros. «Luego ya veremos». «Siento lo que ha pasado», dijo Rosalind. «Y siento haber formado parte de este engaño, aunque fuera involuntariamente». «Tú también eres una víctima», dijo Alicia en voz baja. «Yo también lo soy». Rosalind se levantó para marcharse. «Aquí tiene mi tarjeta», dijo tendiéndosela. «Si necesitas algo, información, ayuda, simplemente hablar, llámame». «Gracias», cogió la tarjeta Alicia. «Y a ti también, si necesitas algo». Intercambiaron números y Rosalind se marchó, dejando a Alicia sola con los documentos y las fotografías, la prueba de que su vida se había basado en mentiras durante los últimos 7 años. De vuelta en casa de su amiga, lo primero que hizo Alicia fue comprobar la cuenta conjunta de Ethan y ella. Estaba casi vacía. Quedaban menos de $100. Ayer mismo había más de 2,000, sus gastos mensuales y unos pequeños ahorros. Ethan había vaciado la cuenta. Probablemente se preparaba para huir. Luego consultó su historial de crédito en Internet. Lo que vio la dejó helada. Había 3 préstamos a su nombre por un total de $45,000. 2 de ellos llevaban un mes de retraso. Con manos temblorosas, llamó al banco. Después de mucho investigar, resultó que los préstamos se habían hecho por Internet, utilizando su información personal. La firma de los documentos había sido falsificada. Alicia se hundió en la cama, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. Ethan no solo le había mentido y engañado, sino que también le había robado la identidad, dejándola con enormes deudas. Sonó el teléfono. «Ethan, otra vez». Esta vez contestó ella. «¿Dónde está el dinero de nuestra cuenta?», preguntó en lugar de saludar. Silencio. «Alicia», dijo por fin. «Puedo explicarlo». «Y 3 préstamos a mi nombre», continuó ella con frialdad. «¿Me los explicas también?». «Mira», sonaba desesperado. «He tenido problemas temporales. Iba a devolvértelo todo». «Me robaste el dinero», le interrumpió Alicia. «Me robaste la identidad, te aprovechaste de mi confianza. Eso es un delito grave, Ethan». «Lo sé»,
susurró él. Lo siento, te lo devolveré, lo juro, solo dame tiempo. ¿Tiempo? Alicia casi se echó a reír. Has tenido 7 años, Ethan. 7 años para ser sincero conmigo, 7 años para no robarle a tu propia esposa. Alicia, por favor. No, dijo con firmeza. Ya he tenido suficiente. Voy a pedir el divorcio y una denuncia policial por fraude. No puedes hacer eso, sonó aterrado. Somos una familia. Una familia, intervino Alicia. Una familia no se miente durante años, no roba, no engaña. Yo puedo arreglarlo, insistió Ethan. Dame una oportunidad. No, repitió Alicia, sorprendida de su propia calma. Adiós, Ethan. Colgó y bloqueó su número. A la mañana siguiente, Alicia fue a la comisaría. Rellenó una denuncia por fraude con tarjeta de crédito y usurpación de identidad. El agente que la atendió meneó la cabeza con simpatía. ¿Dice usted que es su marido?, preguntó examinando los papeles. Suele ocurrir, por desgracia, pero ha hecho bien en denunciarlo. Lo solucionaremos. Gracias, dijo Alicia en voz baja. Y además, añadió el agente, ¿sabe que su marido ya ha sido denunciado? Empresas Raven, malversación, falsificación de documentos. Alicia asintió. Me he enterado. Ya lo están buscando, dijo el agente. Si se pone en contacto con usted, avísenos inmediatamente. Al salir de la comisaría, Alicia se sintió extrañamente ligera. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por supuesto, aún le quedaban muchos problemas por delante. El divorcio, las deudas, encontrar un nuevo lugar donde vivir. Pero lo más importante era que se había librado de las mentiras. En los días siguientes se dedicó de lleno a poner su vida en orden. Buscó un abogado especializado en divorcios. Inició el proceso de impugnación de los préstamos a su nombre. Alquiló un piso barato cerca de la escuela donde trabajaba. Ethan intentó ponerse en contacto con ella a través de amigos, pero ella se mantuvo inflexible. Su hermana Maggie llamó una vez, se disculpó y dijo que Ethan había desaparecido. No aparecía por casa, no aparecía por el trabajo, no contestaba al teléfono. Papá está furioso, dijo Maggie. Nunca perdonará a Ethan. En cuanto a mí, lo siento, Alicia, de verdad que lo siento. Gracias, respondió Alicia, pero no es culpa tuya. Una semana después de la desastrosa cena familiar, Alicia se reunió con Lorraine Raven, la madre de Ethan. Había pedido reunirse a través de Maggie, y Alicia, tras algunas dudas, accedió. Se sentaron en el mismo café donde Alicia había conocido a Rosalind. Lorraine parecía más delgada, más mayor. Gracias por venir, dijo, jugueteando nerviosamente con las cuentas de perlas que llevaba al cuello. Quería pedirte disculpas personalmente. ¿Por qué?, preguntó Alicia. No me has hecho nada. Quizá ese sea el problema, replicó Lorraine en voz baja. Eugene y yo siempre estábamos presionando mucho a Ethan, exigiendo perfección, estatus, éxito. Quizá si no fuéramos tan... No te culpes, la interrumpió Alicia. Ethan es un hombre adulto. Ha tomado sus propias decisiones. Lorraine asintió, secándose los ojos con un pañuelo. ¿Sabes dónde está?, preguntó. No, sacudió Alicia con la cabeza. No quiero saberlo. Lo entiendo, suspiró Lorena. Eugene presentó una denuncia policial. Si encuentran a Ethan, podría ir a la cárcel. Lo siento, dijo Alicia con sinceridad. ¿Cómo te has enterado?, preguntó Alicia. Me lo dijo Eugene, contestó Rosalind. Sigue pensando que es su deber mantenerme informada, aunque yo ya he dimitido. Ethan será extraditado a Estados Unidos en los próximos días. Ya veo. Alicia no supo qué más decir. ¿Cómo está usted?, preguntó Rosalind tras una pausa. Me las arreglo, respondió Alicia. Día a día. ¿Y tú? Igual. La voz de Rosalind sonaba cansada. Me voy a Seattle dentro de una semana. Nueva vida, nueva gente. Me alegro por ti, dijo Alicia con sinceridad.
Sabes, pensé que nunca me recuperaría de esto, confesó Rosalind, que siempre me sentiría engañada, utilizada. Pero entonces me di cuenta de que Ethan me había quitado 3 años de mi vida. No quiero que me quite más, que siga viviendo en mi cabeza, en mis miedos. Es un enfoque inteligente, dice Alicia. Intento pensar de la misma manera. 7 años son una parte demasiado grande de la vida como para dejar que definan el resto de ella. Hablaron un poco más, prometiendo seguir en contacto, y se despidieron. Por la noche, Alicia se sentó en su nuevo piso, pequeño pero acogedor, con vistas al parque. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, listos para presentarlos en el juzgado. Mañana se los llevaría a su abogado y el proceso comenzaría oficialmente. Junto a los papeles había una foto sacada de un viejo álbum. Ethan y ella el día de su boda, felices, enamorados, llenos de esperanza y planes para el futuro. Alicia se quedó mirando la foto largo rato y luego la guardó con decisión en un cajón del escritorio. No se puede cambiar el pasado, pero el futuro sí. Pasaron 3 meses como un borrón. El invierno dio paso a la primavera y Pembroke Pines floreció con colores brillantes. Alicia paseaba por el parque, disfrutando de la cálida brisa y del aroma de los árboles en flor. En la mano llevaba una carpeta con documentos. Hoy era la última vista judicial de su caso. El divorcio se había formalizado hacía un mes y, gracias a que Ethan había admitido todos los cargos, el proceso había sido rápido. El caso de los préstamos fraudulentos también finalizaba hoy. El banco había cancelado las deudas, admitiendo que las firmas de los documentos habían sido falsificadas, y Alicia por fin podía respirar aliviada. Se sentó en un banco y miró a los niños que jugaban cerca. Extrañamente, no sintió amargura ni arrepentimiento, solo un tranquilo alivio y algo parecido a la esperanza. Era como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada mochila que había cargado todos estos años. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Maggie. ¿Todo ha ido bien? ¿Podemos vernos este fin de semana? Con el paso de los meses, se habían acercado inesperadamente a la hermana de Ethan. Al principio, Alicia se había cuestionado si mantener la conexión, pero Maggie había demostrado ser una persona sincera y de corazón, genuinamente arrepentida por haber participado involuntariamente en el engaño de su hermano. Sí, todo está bien. ¿El sábado a las 2 en nuestro café? Respondió Alicia. Sonrió, recordando su primer encuentro después del escándalo. Maggie había estado tan avergonzada, tan torpemente arrepentida, que Alicia no pudo soportarlo y se echó a reír. «No es culpa tuya», dijo entonces. «No tienes que disculparte por tu hermano». «Pero debería haberlo sabido», insistió Maggie. Noté algo extraño. A partir de entonces, se reunían regularmente para tomar café y hablar de todo, desde libros hasta planes de futuro. Ninguna de las dos intentaba mencionar a Ethan, aunque su presencia siempre se dejaba sentir entre líneas. Alicia se levantó del banco y se dirigió a casa. No al pequeño piso que había alquilado tras la ruptura, sino a uno nuevo, amplio, luminoso, con terraza y vistas al parque. Podía permitírselo gracias a la indemnización que había recibido a raíz del juicio y a una gratificación inesperada en el trabajo. La habían ascendido a directora de la biblioteca del instituto. En casa, Alicia preparó té y se sentó en la terraza con su portátil. Abrió su correo, unas cuantas cartas de colegas, boletines informativos y una de Rosalind. Se habían mantenido en contacto todo este tiempo. Rosalind se había instalado en Seattle y había empezado una nueva vida. En la carta hablaba de su trabajo en una empresa de inversiones, de nuevos amigos, de dejar atrás poco a poco el pasado. A veces pienso, ¿y si el verdadero Ethan existió?, escribió. ¿O siempre fue un conjunto de máscaras que cambiaba en función del público?, se preguntaba Alicia. A menudo se había hecho la misma pregunta. ¿Era sincero el Ethan que ella conocía? ¿O también era uno de sus papeles?
El timbre interrumpió sus cavilaciones. Lorraine Raven estaba en el umbral con un pequeño ramo de flores primaverales en las manos. «Siento la visita tan repentina», dijo con un poco de inseguridad. «Maggie me ha dicho que hoy tenías tu última reunión. Quería felicitarte en persona». «Gracias», la dejó entrar Alicia en el piso. «¿Té? ¿Café? Té. Si no es mucha molestia». Lorraine miró a su alrededor. «Es muy acogedor». Se acomodaron en la terraza. Estuvieron un rato en silencio, disfrutando de las vistas y del calor del día primaveral. «¿Cómo está Eugene?», preguntó por fin Alicia. Lorraine suspiró. «Está aguantando». La empresa había sufrido pérdidas considerables por todo el asunto de Ethan, daños a la reputación, pérdida de clientes. Hizo una pausa. «Pero las pérdidas materiales no son lo peor. Lo más difícil de aceptar para Eugene es que su hijo, que Ethan, no terminó, pero Alicia lo entendió. «¿Cuándo lo liberarán?», preguntó en voz baja. «Dentro de 4 años, si se porta bien», respondió Lorraine. «Lo visitamos todos los meses, aunque Eugene se negó al principio». Puso la taza sobre la mesa. «Ethan preguntó por ti». Alicia se puso tensa. «¿Sobre qué exactamente? ¿Cómo eres? ¿Dónde vives? ¿Qué haces?». Lorraine se encogió de hombros. «Dije que no conocía los detalles, solo que estás bien». «Gracias», asintió Alicia. «Está arrepentido, ¿sabes?», dijo Lorraine en voz baja. «Realmente arrepentido. Se dio cuenta de lo que había hecho, del dolor que había causado, sobre todo a ti». Alicia guardó silencio. ¿Qué podía decir? Que se alegraba de que lo sintiera, que lo perdonaba. Ninguna de las dos cosas era cierta. «No espero que lo perdones», continuó Lorraine, como si leyera su mente. «Hay cosas que no se pueden perdonar, pero quería que supieras que se da cuenta de lo que ha perdido y que asume toda la responsabilidad de sus actos». Eso está bien», dijo Alicia con cuidado. «Espero que le ayude a empezar una nueva vida cuando salga». Lorraine asintió. «Nosotros también lo esperamos. Y Eugene y yo queremos seguir en contacto con usted, si no le importa. No por Ethan, sino porque con el paso de los meses nos hemos dado cuenta del hombre maravilloso que nuestro hijo ha estado apartando todos estos años por culpa de sus tontas ambiciones». Alicia no sabía qué decir. Se había reunido con los padres de Ethan varias veces en los últimos meses, primero para el divorcio y los trámites legales, luego simplemente para tomar una taza de té o comer. Poco a poco, la incomodidad fue desapareciendo, dando paso a una cautelosa simpatía. «No me importa», dijo por fin, «pero seamos sinceros, nuestra relación siempre será un poco extraña». «Estoy de acuerdo», sonrió Lorraine. «Pero a veces son las combinaciones extrañas las que hacen algo bueno. Como en la cocina, ¿quién habría pensado que las fresas irían bien con la albahaca?». Alicia se echó a reír y Lorraine se unió a ella. Extrañamente, en aquel momento sintió que empezaba de verdad un nuevo capítulo de su vida. Cuando Lorraine se marchó, Alicia volvió a la terraza y abrió el portátil. Hacía 3 meses que había empezado a escribir un diario, primero para ordenar sus sentimientos y luego como crónica de su viaje hacia una nueva vida. Con el tiempo, el diario se convirtió en el borrador de un libro. La historia de una mujer que lo perdió todo pero encontró fuerzas para empezar de nuevo. Llevaba 1 hora escribiendo cuando el teléfono volvió a vibrar. Era Janet, su compañera de clase. «¿Alicia? ¿Te has acordado de que hoy es la noche literaria?». «Mierda». Alicia miró el reloj. «Lo olvidé. Estaré allí en 20 minutos». Se cambió rápidamente y corrió hacia la escuela. Los alumnos y algunos profesores ya se habían reunido en el salón de actos. Entre ellos, Alicia vio a un hombre alto de ojos amables, el nuevo profesor de historia, Nate Bennett. La saludó amistosamente. Se habían cruzado en la escuela unas cuantas veces durante el último mes,
intercambiando algunas frases sobre libros, historia, el tiempo. Nada especial, pero cada vez Alicia se sorprendía a sí misma pensando que le gustaba hablar con él. La velada transcurrió bien. Los alumnos leyeron poemas y extractos de sus libros favoritos, debatieron sobre obras literarias. Alicia dio una breve conferencia sobre el poder de las palabras en la formación de una persona. Después del acto, cuando todos se iban, Nate se acercó a ella. «Ha sido impresionante», dijo. «Tu conferencia me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas». «Gracias», sonrió Alicia. «He estado pensando». Vaciló un poco. «Quizá podríamos tomar un café alguna vez. Podemos hablar de libros, de la vida». Alicia se quedó helada. Era como una invitación a una cita, la primera en años. Su primer instinto fue decir que no. Aún se sentía vulnerable, aún no confiaba plenamente en la gente después de lo que había hecho Ethan. Pero entonces pensó, ¿no era de eso de lo que trataba su libro? Sobre el valor de volver a empezar, sobre confiar en uno mismo y en la intuición, sobre no dejar que las heridas del pasado determinen el futuro. «Me encantaría», dijo. «¿Cuándo?» Quedaron en verse el sábado en una pequeña cafetería cerca del colegio. De camino a casa, Alicia sintió una extraña excitación, no solo por la cita que se avecinaba, sino también por darse cuenta de que la vida seguía. En casa siguió trabajando en el libro, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Lorraine. Ethan arrepentido, asumiendo su responsabilidad. No cambiaba el pasado, no curaba las heridas que había infligido. Pero de alguna manera esta información trajo una extraña paz a Alicia. Era como si la última pieza del rompecabezas hubiera caído en su lugar, permitiendo que este capítulo de la vida finalmente se cerrara. Una semana después, llegó una carta. Un sobre oficial con el sello del centro penitenciario donde Ethan estaba recluido. Alicia lo miró durante largo rato, dudando si abrirlo o no. Finalmente, respiró hondo y abrió el sobre. «Alicia», escribió Ethan. «Sé que no tengo derecho a pedirte que leas esta carta, pero espero que la leas hasta el final. No voy a disculparme. Lo que he hecho es imperdonable. No voy a prometerte que lo arreglaré. Es demasiado tarde. No te diré que te quiero. He perdido el derecho a esas palabras. Solo quiero que sepas que me doy cuenta del dolor que he causado. Y cada día, cada minuto, me arrepiento. No por mí, no para sentirme mejor, sino porque por fin me doy cuenta de lo que he hecho. Te deseo felicidad, Alicia, la verdadera felicidad que siempre has merecido. Espero que algún día puedas olvidarte de mí y de todo el dolor que traje a tu vida. Ethan». Alicia dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio. No sintió rabia ni amargura, solo la tranquila certeza de que ese capítulo de su vida estaba realmente cerrado. Esa noche terminó el último capítulo de su libro, la historia de una mujer que lo perdió todo pero se encontró a sí misma. 2 semanas después, Alicia recibió una oferta de una pequeña editorial interesada en su manuscrito. Un mes más tarde, se reunió con un editor y firmó un contrato. Su historia, revisada y convertida en novela, con los nombres cambiados, estaba a punto de ver la luz. Ese mismo día, recibió un mensaje de texto de Nate. «¿Nos vemos hoy?» Alicia miró el mensaje y por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió a sí misma pensando que estaba viviendo el presente. No un pasado lleno de dolor y traición, no un futuro nebuloso lleno de esperanzas y temores, sino el aquí y el ahora. Respondió brevemente, «Sí». Al salir del piso, miró el buzón, donde aún estaban los papeles del divorcio. Era hora de perderlos de vista, no como un doloroso recordatorio, sino como una parte del pasado que ya no definía su presente. Alicia cerró la puerta y se dirigió al coche. La vida continuaba.